Claro, aquí lo que sucede, Ignacio, es que efectivamente algo tan sencillo, que es lo que podría suceder hoy, que es simplemente, oye, lo que se ha reconocido ante la Fiscalía por escrito, si así lo desea González Amador, se reconoce ante la jueza y se dice, oiga, pues usted ha defraudado, 2 delitos de fraude fiscal, 1 de falsedad documental, se le condena a una pena de cárcel pequeña, no entraría a prisión, sí pagaría la multa, pero claro, ya le quedarían antecedentes penales. De tal manera que si se abre el melón del otro caso en la audiencia provincial y va para adelante eso de los 2 delitos de corrupción en los negocios, si le condenan sería muy difícil que no entre en prisión porque ahí sí que tendría antecedentes penales por haber reconocido que defrauda Hacienda, ¿no? Esta es la situación en la que se encuentra hoy González Amador. Quiero decir, porque si hubiese cerrado el sí, pacto, pero ahora no. un momentito por plantear todo, Claro. si hubiese cerrado el pacto cuanto antes, sin que esto hubiese trascendido a los medios de comunicación, el juez instructor no habría visto los delitos de corrupción en los negocios, que sí aceptó cuando las acusaciones particulares insistieron en que debía haberlos. Esto podría haber sido un pacto donde, oiga, yo acepto pena de cárcel, acepto multa, lo solucionamos, no entro a prisión y esto se paga. Pero ahora ya no se soluciona tan fácilmente. Lo que pasa es... Alberto González Amador vuelve a los tribunales por presuntamente cometer delitos contra la hacienda pública. Lo reconoció su abogado. Habría cometido 2 de fraude fiscal y 1 de falsedad documental presentando facturas falsas durante los años 2020 y 2021. El objetivo, incrementar la facturación de una de sus empresas y ahorrarse pagar a Hacienda hasta 350.951 euros. Las alarmas saltan en la agencia tributaria porque en un año Maxwell Cremona, la empresa de la sociedad de Alberto González Amador, sextuplica sus beneficios, los multiplica por 6. Y eso, como sabéis, en Hacienda llama la atención, sobre todo cuando se coteja con los beneficios que declaran el impuesto de sociedades. Hacienda detecta el fraude e informa a la Fiscalía y esta remite la denuncia a los juzgados de Madrid. La primera vez que González Amador acude a los tribunales se disfraza con peluca. En la segunda, llega con el propósito de pactar un acuerdo para evitar ir a prisión, pero no llega a producirse porque las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid piden ampliar la investigación a más delitos, corrupción en los negocios y administración desleal. Es que se amplíe esa investigación para ver qué hay. No, o sea, nosotros no damos por sentado nada, pero sí pensamos que se debe seguir investigando. Quieren saber en concreto si González Amador pudo también usar una sociedad pantalla para ocultar ingresos que tenían que haber sido declarados por su empresa Maxwell Cremona. La Audiencia de Madrid estudia si ampliar la investigación. Todo estalló cuando el abogado de González Amador, el novio de la presidenta Ayuso, propuso a la Fiscalía evitar ir a juicio a cambio de admitir 2 supuestos fraudes fiscales de 350.000 euros. También se le investigan documentos falsos. Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. En la sede del Consejo de Gobierno denunció jugarretas políticas y defendió a su novio. Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que solamente se ha orquestado para hacerme daño a mí, que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros. Con una presunta comisión millonaria con las mascarillas, González Amador se habría comprado un pisazo y un cochazo. Yo soy libre de subirme en ese coche o meterme en esa cama. Esa misma tarde su jefe de gabinete difundió que el pacto lo había ofrecido la Fiscalía y lo retiró por órdenes de arriba. Le agradezco mucho a Pedro Sánchez su intención de destruirme lo personal. Más transparencia y menos fruta. Esa noche la SER desmintió a Miguel Ángel Rodríguez, que fue el abogado el que escribió al fiscal admitiendo 2 delitos. A las 8 de la mañana siguiente, un alto cargo de la Moncloa habría enviado al líder socialista de Madrid ese correo para que lo usara contra Ayuso. ¿De dónde viene? Y me dice, lo tienen los medios. A las 9 el Plural publica al fin el documento, a las 10 Lobato lo exhibe. La prueba de la mentira. A las 10:25 la Fiscalía saca una nota de desmentido. No podemos consentir que se dé una información falsa. Pero el Colegio de Abogados de Madrid denunció a la Fiscalía por filtrar datos de Amador. Tenemos el primer fiscal general imputado. No puede seguir ni un minuto más. Se llevó también por delante al líder socialista. Lobato dimitió y Amador se querelló contra todo el que lo llamara delincuente, empezando por Sánchez. De un delincuente confeso, que ha defraudado a Hacienda, como él mismo ha reconocido. A Miguel Ángel Rodríguez también le tocó desfilar. El juez me pidió que trajera el pantallazo, el que mandé a la prensa. Lo firmaba Alberto Quirón, por las clínicas Quirón. No llevó el mensaje que admitía los delitos de Amador. Pero yo no lo sabía. Casi un año después, con 4 aplazamientos de por medio, González Amador dará al fin su versión. Sí, ya era hora, ¿no? Ya era hora de que declarase el novio de Ayuso y a ver si esto anima al magistrado que sigue la causa contra el fiscal general
provocada por el novio de Ayuso, también a tomarle declaración, porque acusar al fiscal general es muy grave, estás en tu derecho, pero tendrás que declarar primero por qué lo acusas. Eso para empezar. Nos preguntábamos si llevará peluca o no llevará peluca. No lo sé. En todo caso, yo creo que esta cuestión, y lo digo con Ayuso en tierras extremeñas, es esperpéntica por todo lo que conlleva alrededor, no solo en el caso del novio de Ayuso, que recordemos tiene una causa también por presunta corrupción, sino también por lo que atañe al fiscal general del Estado, que no tiene ningún sentido. Sí, efectivamente, el señor González Amador tiene la condición de investigado y, por tanto, su estatuto le permite cualquiera de los derechos que se recogen en el artículo 17 de la Constitución, desde guardar silencio, no declarar o no contestar a alguna de las preguntas que le hagan las distintas partes que puedan estar personadas. Es un derecho de defensa de todo investigado. Y después también hay que recordar que hoy declarará por los dos primeros delitos que ya están, ¿no?, que ya se ha abierto la investigación, porque después esa causa ahora se ha ampliado a otros dos de corrupción en los negocios, y eso está pendiente de una resolución de un tribunal superior. Sí, evidentemente aquí la causa se ha complicado desde el inicial, aquello que supuestamente se filtró por la Fiscalía del correo entre el abogado y el fiscal sobre el reconocimiento de dos delitos fiscales y uno de falsedad. Eso, que en principio era lo que hoy es por lo que va a declarar, se ha ampliado por ejercer la acusación dos formaciones políticas, y ahora mismo que lo que se está investigando es por la Audiencia Provincial si, además de los delitos de defraudación al fisco y de falsedad, puede estar hay indicios para instruir la causa por un delito de administración desleal y otro de corrupción privada en los negocios. Bueno, en un instante les vamos a contar por qué a González Amador no le vendría bien reconocer lo que ya ha reconocido por escrito, hacerlo delante de la jueza. Eso va a ser en un instante, porque antes, Carlos Cruzado, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver lo que generalmente sería, en fin, una cita judicial como la de hoy, ¿no? Que alguien que ha reconocido que ha cometido por escrito dos delitos de fraude fiscal ante la Fiscalía, lo que hace ahora es hacerlo también delante de la jueza, porque claro, eso sí que es una condición imprescindible. Si lo reconoce ante la Fiscalía, debe reconocerlo personalmente ante la jueza para conseguir un pacto, ¿no? Sería lo normal. De hecho, el artículo 305, que es el que establece el delito fiscal en el Código Penal, da un plazo de 2 meses, que es cierto que se puede incluso ampliar, hemos visto en muchos otros casos, da 2 meses desde que es citado como imputado el contribuyente para admitir los delitos y llegar a un acuerdo. Ese escrito que elaboró el abogado, y se supone que con las instrucciones, por supuesto, de su cliente, en el que pretendía llegar a ese acuerdo, es el que, si hoy decide plantearlo, pues lo hará él de viva voz, ¿no? Quiero decir algo, y es que precisamente este año, que decía que se ha retrasado, ¿no? Llevamos un año desde que se inició, desde que fue declarado investigado hasta que va a declarar, ¿no? Y esto ha sido porque ha ido pidiendo una serie de aplazamientos, incluso este día también había pedido otro aplazamiento más hasta conocer la decisión de la audiencia. Hay que decir que esto pone de manifiesto que el procedimiento penal no está funcionando como debería, y nos recuerda las palabras del Esmes, del anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, cuando decía que la ley procesal penal está hecha para el robagallinas. Lo dijo así hace más de 10 años, y esto lo evidencia, ¿no? Evidencia que hay unas dilaciones, hay un año y todavía no ha empezado realmente la instrucción, porque no se le ha tomado la declaración, ¿no? Y por tanto esto es algo que incluso pasará el tiempo y acabaremos viendo quizá que se aplique un atenuante por dilación, ¿no? Que esto lo vemos muchas veces. Esto es algo que es incomprensible, que no se tomen las medidas para modificar esas leyes penales, ¿no? Y procesales. Con lo cual, Carlos, la confesión ya está hecha. Lo que debe hacer ahora es ratificarla ante la jueza para que así se pueda llegar a un pacto. La confesión la tiene que hacer él ante la jueza, sin duda, ¿no? Ha habido mucho debate sobre si era delincuente confeso o no. Lo cierto es que el abogado seguirá las instrucciones de su cliente cuando plantee esa posibilidad de acuerdo, pero obviamente hasta que él no lo admita como personalmente y ante la jueza, siempre y cuando haya habido ese acuerdo previo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía, pues es cuando se plantea, tiene que admitir los delitos sin duda para llegar a un acuerdo, ¿no?
Ignacio, si hoy se admitieran, veremos qué hace, veremos qué hace porque queda mucha mañana. Si hoy admitiera esos delitos, el caso sigue de todos modos, porque el pacto final se hace ya en la vista oral, o se puede parar en cualquier momento la instrucción. No, vamos a ver, el problema está en que la causa se ha complicado porque hay pendiente una pieza que está pendiente de resolver por la Audiencia Provincial para ver si se inicia la investigación por el delito de administración desleal y corrupción privada en los negocios. Si la Audiencia Provincial resolviera en sentido desfavorable al señor González Amador, lo más probable es que a los intereses de la defensa del señor González Amador no le interesara una conformidad. Porque vamos a ver, si aquí se llega a una conformidad, porque hasta ahora no hay ningún reconocimiento de hechos que no se haya hecho personalmente por el propio señor González Amador ante la jueza de instrucción. Si el señor González Amador hoy reconoce los hechos y por tanto se conforma con los delitos iniciales de fraude fiscal y de falsedad, en principio el objetivo de esa conformidad inicial era poder eludir el ingreso en prisión, pero la cosa se complicaría si hubiera que añadir a esos delitos otros delitos, con lo cual probablemente el ingreso en prisión, al acumularse las penas, para el caso de que llegaran a condena, eso complicaría eludir la prisión, que era el objetivo inicial de esta conformidad, como en todos los casos de conformidades que se hacen previas al juicio en el caso de los defraudadores fiscales. Claro, aquí lo que sucede, Ignacio, es que efectivamente algo tan sencillo, que es lo que podría suceder hoy, que es simplemente, oye, lo que se ha reconocido ante la Fiscalía por escrito, si así lo desea González Amador, se reconoce ante la jueza y se dice, oiga, pues usted ha defraudado 2 delitos de fraude fiscal, 1 de falsedad documental, se le condena a una pena de cárcel pequeña, no entraría a prisión, sí pagaría la multa, pero claro, ya le quedarían antecedentes penales. De tal manera que si se abre el melón del otro caso en la Audiencia Provincial y va para adelante eso de los 2 delitos de corrupción en los negocios, si le condenan sería muy difícil que no entre en prisión porque ahí sí que tendría antecedentes penales por haber reconocido que defraudó Hacienda, ¿no? Esta es la situación en la que se encuentra hoy González Amador. Sí, eso resumidamente es así, bastante resumido es así. Evidentemente, la estrategia del señor González Amador hoy dependerá si declara o no declara ante la jueza de instrucción, todo estará en función del recorrido que pueda tener, o sea, de la decisión que tenga la Audiencia Provincial sobre esa otra pieza que se está investigando. Si se clausurara esa pieza, es indudable que el interés del señor González Amador sería poner fin ya a este asunto y por tanto reconocería los hechos y se conformaría con esa pena de tal modo que eludiría el ingreso en prisión previo pago de la multa y no lo olvidemos también de las costas. ¿Y la decisión de la Audiencia Provincial podría llegar, Ignacio, hoy antes de las 10 de la mañana? Pues hombre, a mí me resulta un poco difícil que hoy a primera hora de la mañana se dé a conocer, pero no lo sé, la verdad que no lo sé exactamente cómo está. Sé que se ha deliberado, por las noticias que han trascendido, se ha deliberado y ahora simplemente está a la espera de que se notifique el fallo. No sé exactamente cuándo se producirá el momento. Quiero decir, porque si hubiese cerrado el pacto, un momentito, por plantear todo, si hubiese cerrado el pacto cuanto antes, sin que esto hubiese trascendido a los medios de comunicación, el juez instructor no habría visto los delitos de corrupción en los negocios, que sí aceptó cuando las acusaciones particulares insistieron en que debía haberlos. Esto podría haber sido un pacto donde, oiga, yo acepto pena de cárcel, acepto multa, lo solucionamos, no entro a prisión y esto se paga. Pero ahora ya no se soluciona tan fácilmente. Claro, lo que pasa es que yo creo que ese era un escenario improbable, porque desde el momento en el que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que ir a un juzgado a declarar... No, pero yo digo antes de ir a un juzgado. Tiene que ir sí o sí, porque tiene que declarar sobre esos hechos. Tiene que ser citado. Si los asume, además, tiene que ir a la Audiencia Provincial a ratificar ante el Tribunal de Enjuiciamiento que ha cometido esos hechos para poder beneficiarse del pacto. Es decir, en mi opinión, no se podría haber hecho de tapadillo de ninguna manera. Pero es que, además, la lentitud ha dado lugar a que Más Madrid y el PSOE se personasen en el procedimiento,
por cierto, en perfecta incoherencia la iniciativa legislativa que pretende que los partidos políticos no ejerzan la acción popular, cosa que a mí me parecería muy bien, y claro, todo eso ha dilatado un procedimiento en el que ahora la cosa está ya tan complicada que a lo mejor ya no le conviene el escenario de reconocerlo. Bueno, pero que de haber sido aislado, seguro que le convenía. En todo caso, a mí lo que me parece es que alguien que está acusado de un delito que cada vez soportamos menos los españoles, como debe ser, como es la defraudación fiscal, no haya dado todavía explicaciones ante el juez, si quisiera darlas, y que aquí haya declarado el fiscal general, la fiscal jefa de Madrid, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica. O sea, la desproporción de los asuntos es una cosa notoria, y el primero que debería haber dado explicaciones de una conducta presuntamente delictiva es la pareja de la señora Díaz Ayuso. Ana, muy breve. Muchas ganas de charlar e intervenir el ministro Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, que nos acompaña esta mañana aquí en la hora de la 1. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. No sé qué espera de la comparecencia de hoy de González Amador. Bueno, pues como se ha dicho en la mesa, espero que haya claridad por fin, ¿no? Llevamos un año esperando, ¿no?, sobre ese delito o esos delitos que cometió la pareja de la señora Ayuso. Claro, el problema está en que, aparte del delito fiscal, la falsedad documental, todo esto veremos, ¿no? Parece que el señor Rodríguez incluso le tenía grabado en el móvil como Alberto Quirón, ¿no? Es decir, parece que trabajaba en algo que tenía que ver con la Comunidad de Madrid, ¿no?, que tenía que ver con algunos pagos que hacía la Comunidad de Madrid, ¿no? Y luego es verdad que al final el problema de todo esto es que acaba en un ático, ¿no? Parece ser, porque evidentemente hay ahí la compra de un piso más un ático encima, que está comprado a nombre de una empresa que huele a testaferro, ¿qué quiere que le diga? Por lo tanto, yo espero que haya claridad cuanto antes, porque parece intolerable. La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que esto es simplemente una multa, ministro. Es decir, que es una investigación fiscal y que esto no va más allá. ¿Se da cuenta Díaz Ayuso de la situación real? Porque estamos ante una investigación penal. Bueno, es que, de hecho, cuando su pareja se dirige al fiscal, se dirige para buscar un pacto para evitar cárcel. Para evitar cárcel. Si no, no hubiera hecho ese ofrecimiento a la Fiscalía. Está reconociendo los delitos para evitar ir a la cárcel. No olvidemos eso. Por lo tanto, claro que hay un delito. ¿Usted cómo ve la gestión, lo que preguntábamos antes en la mesa, ¿no?, en cuanto este caso salta? ¿Cómo ve la gestión que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que enseguida desde un atril público sale a defender a su novio, cuando realmente nadie tan siquiera le había preguntado hasta entonces nada? Es ella la que organiza esa comparecencia. Yo creo que la cosa empieza incluso un poco antes, y para que no se pierda la gente, cuando se empezaron a conocer los primeros chanchullos de la señora Ayuso, el líder del Partido Popular, el señor Casado, se atrevió a denunciar. En aquel caso, si no recuerdo mal, no era por el novio, era por el hermano de la señora Ayuso. Bueno, le costó el puesto al señor Casado. Yo creo que la señora Ayuso y el señor Rodríguez entonces sacaron una lección, y es: la mejor defensa es un buen ataque. Y si fueron capaces de acabar con Casado, pues ¿con quién no? Cuando salió el segundo escándalo de la señora Ayuso, en este caso lo de su pareja, hicieron lo mismo: ponerse a perseguir al fiscal general del Estado, a periodistas, quiero recordar, a periodistas. Es más, la pareja de la señora Ayuso ha llevado también a los tribunales a los periodistas. El jefe de gabinete de la señora Ayuso amenazó, recuerden ustedes, con palabras: vais a tener que cerrar, os vamos a triturar. Imagínense, luego hablamos de democracias y norcoreanos, pues imagínense lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Por tanto, se han dedicado a perseguir a periodistas, al fiscal general del Estado, a la Moncloa, a montar todo un escándalo para tapar el escándalo original, que es los delitos de la pareja de la señora Ayuso. Ese es el delito. Eso es lo que tenemos que aclarar en el día de hoy. Si finalmente, viendo un poco por dónde van, ¿no?, con el correo famoso en el que se admiten esos dos delitos, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid admitiera esos dos delitos, y vista la gestión que ha hecho la propia Díaz Ayuso, ¿qué cree usted que tendría que hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid? Vamos, no es que lo crea hoy, es que hace tiempo que venimos pidiendo su dimisión. Es más, que hace tiempo que venimos diciéndole al señor Feijóo que se atreva a pedir la dimisión de la señora Ayuso, y no se atreve. Yo, de hecho, creo que hay una cadena de terror, hay un hilo del terror. Creo que el señor Feijóo le tiene miedo a la señora Ayuso, visto lo que le pasó al señor Casado. Creo que la señora Ayuso le tiene miedo al señor Rodríguez, y al final, unos por otros, la casa sin barrer. Hay un hilo de terror en la Comunidad de Madrid, y por lo tanto hay un intento por tapar toda esa montaña de chanchullos
chanchullos, sea como sea, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Eso es lo que estamos viendo. Y en esa situación, en ese hilo de terror que usted define, ministro, ¿qué papel tendría Miguel Ángel Rodríguez, que es la mano derecha de Díaz Ayuso, que ha manipulado y que incluso, como recordaba usted, ha amenazado a periodistas? Todos sabemos que Miguel Ángel Rodríguez ha tenido una segunda vida, todos recordamos los escándalos que ya tuvo en una anterior vida, cuando estaba en el gobierno del señor Aznar, con la señora Ayuso ha tenido una segunda vida y parece ser el hombre que mueve todos los hilos, ¿no? Bueno, a las pruebas me remito, insisto, las malas praxis, las amenazas a periodistas, todo eso es lo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid. A mí me parece impensable que en pleno siglo XXI, en el año 2025, en la Comunidad de Madrid, que es una comunidad rica, próspera, estemos viendo este tipo de cosas que me parecen verdaderamente insoportables. Bueno, pues